ayer hablamos de la situación de Chile respecto a los problemas que tenían con la delincuencia. No es el único problema que tienen en ese momento. Se encuentran en una emergencia por un preocupante aumento de las peleas en los colegios. Los alumnos no solo se enfrentan a golpes, han registrado ataques con armas de fuego, incluso con armas punzocortantes. Esta es la primera parte de un informe especial. Vamos a ver. Jeremy Venegas. Es un coro de alumnos los que dicen presente por él. Jeremy Venegas, de 17 años, ya no está. Lo mataron, murió en una riña con diversas heridas cortopunzantes el viernes pasado, a las afueras del Liceo Carlos Cousiño de Lota. Yo he presenciado niños que vienen de otros colegios a pegarles a los niños de acá con tremendas cuchillas y nadie hace nada. Peleas que terminan con adolescentes fallecidos. Y en eso tiene razón Luisa, no deberían terminar así. Son extremos, consecuencia de una escalada de violencia dentro de los establecimientos educacionales. Porque primero empiezan con burlas, golpes, y esto es el claro reflejo de lo que terminan disputas a muerte a las afueras. En el peor momento del colegio Pía Marta de Estación Central llegaron a tener 35 de estas peleas en el mes. Estas imágenes son de las últimas ocurridas al interior del colegio. Del pelo a golpes, puñetazos que no se distinguen entre hombres y mujeres. Violencia que llega a extremos, incluyendo armas de fuego. Ya nos da miedo meternos en las peleas porque no sabemos si están armados o no están armados. Sabemos que la educación es un derecho, pero al permitir estas acciones estamos vulnerando el derecho a la educación de todo el resto de los chiquillos que deberían estar estudiando en tranquilidad. Eso lo dice porque la última pelea ocurrida en este colegio, al igual que en Lota, superó los límites. Mientras cientos de estudiantes salían del establecimiento, este joven de educación media decidió sacar lo que parecía una pistola. Su objetivo, amenazar a una persona externa al recinto y de paso amedrentar a los apoderados y estudiantes que estaban en el lugar. Llegaron como choqueados, asustados, de hecho no quieren venir, pues, o sea, les da miedo y nosotros igual tratamos de estar tranquilos. Eso tratan, de estar tranquilos, tener confianza, porque los niños, niñas y adolescentes deben seguir estudiando. Pero ¿cómo estarlo cuando hay quienes llevan armas a los colegios? Eso es sumamente interesante para ver cómo el tema de la violencia no solamente lo estás viendo en las calles a través de la delincuencia, de las extorsiones, los asesinatos, sicariatos, etc. Todo eso se empieza a trasladar a los colegios. Ojo, que nuestro país no está exento de este problema. O sea, así como han aumentado la violencia, las peleas en los colegios, esto es un fenómeno que ha aumentado en todo el mundo. Solamente en nuestro país, para que tengan una idea. Claro. En el 2020, más o menos las denuncias eran de 257 de casos de peleas, de bullying, de acoso en los colegios. Hoy en día, o sea, el año pasado cerró con más de 12.000 denuncias. Ahora, se está denunciando más que hace años. Hay más casos, bueno, eso sería materia de un estudio muy peculiar. Lo más probable es que hayan aumentado considerablemente los casos. Lo preocupante, nosotros ahí incluso comentábamos esta historia de esa agresión a una escolar que la agarraban a patadas. La graban, suben a redes. Agarraba el pelo, la golpeó de tal manera que esa chica llegó casi desmayada a su casa, tuvieron que llevarla a un hospital y en el colegio decidieron suspenderlas a las 2. El mismo castigo para ambas. No optaron por darle a la chica que había sido víctima de la agresión, digamos, oye, necesitas una licencia para que te recuperes de tus lesiones, simplemente la apoyo psicológico, no. Aquí es donde viene lo interesante, el apoyo psicológico. Hace 12 años se promulgó una ley que establecía que como mínimo cada colegio tenía que tener un profesional en psicología, un psicólogo. Hoy en día, casi más del 90% de los colegios en el país no respeta esta norma. Entonces, eso te demuestra que desde hace 12 años tenemos una ley que nadie respeta, principalmente en los colegios. Ahora, los problemas en los colegios son infinitos. Recordarás hace poco esa denuncia de Punto Final sobre los profesores que habían desaprobado y seguían, y muchos que dictaban clases y no tenían un título profesional. O sea, imagínate cómo estamos en el nivel educativo. O sea, esa es otra de las aristas de las crisis o de la crisis que vemos en el sistema educativo de nuestro país, que no solamente pasa aquí en el Perú, sino se replica en toda la región. Sí, y aquí en el Perú, por lo menos, se cambió la normativa, porque antes, cuando nosotros éramos chicos, el alumno problema le ponían matrícula condicional y si al final del año esa matrícula condicional no cambiaba, te expulsaban, te decían, y es más, habían estos colegios de los chicos problema, ¿no? Estos colegios donde tú sabías que iban todos los botados del colegio y acababan la escuela, porque todos tienen derecho a la educación y la idea es que todos se eduquen.
hay diferentes razones por las que un chico es violento, agresivo, distraído, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, necesitan acompañamiento, sí, pero también están aquellos chicos que simplemente creen que pueden hacer lo que les da la gana por faltas de empatía, porque sus papás no les prestan atención, no los maltratan, sino no les prestan atención, o creen que el dinero lo compra todo. Mi papá tiene plata, va, hace una donación al colegio, solucionado está, no se va a enterar, me va a decir al contrario, así me ahombre. Hay miles de razones por las cuales la violencia en los colegios se da, se mantiene. Y hoy esa impunidad que campea, porque ya los colegios están atados de manos, no pueden hacer nada. Exacto. Incluso en el caso de estos chicos de este colegio privado carísimo en Chorrillos, que grababan y vendían pornografía infantil de las chicas a través de inteligencia artificial, no se les podía expulsar, porque no permite la ley expulsarlos. Entonces, ahora, imagínate las consecuencias para las compañeras que han sido Claro. víctimas de eso, tienen que volver al colegio y verles la cara. Claro. Pero ahora aún, si quieren estudiar ahí, es muy probable que se vuelvan a encontrar con estos chicos. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer los padres o ellas? Ponerse en la situación y decirles, oye, cámbiame de colegio. O sea, tú tienes que al final ir. Tú tienes que salir escapando de esa situación. O sea, porque la persona que te ha agredido, que se ha burlado de ti, o te ha humillado, te ha ofendido, simplemente no le va a pasar nada. O sea, puedes ir a estudiar, no hay ninguna sanción. Y Te eso, cambian de aula, lógicamente, es lo máximo. Sí, eso lógicamente va creando ese sentimiento de impunidad o que simplemente no pasa nada. O sea, lo que yo haga no va a pasar nada. Y esto empieza a generar más problemas. La situación preocupante en Chile es que no solamente se han tomados por la situación de violencia en las calles, o sea, las agresiones, las extorsiones, los asesinatos, sino que esto ya empieza a volverse común en los colegios. Claro. De hecho, lo que escuchábamos de las profesoras mencionaban, o sea, yo no me puedo meter porque no sé si el que está ahí golpeando puede tener un cuchillo, puede sacar una pistola, como ese chico que veíamos en un colegio privado. Claro. Sacaba una pistola del colegio para amedrentar a sus compañeros y luego la volvía a Y en el guardar. debate de lo que qué debemos hacer o qué cosas debemos corregir, de alguna manera los agresores merecen atención psicológica, compromiso, pero también tienen que hacerse cargo, ellos y sus padres. En el caso de los padres, se les obliga a que su hijo lleve terapia, lleve acompañamiento, tengan estos shadows, a veces incluso si son un peligro para los demás. ¿Te acuerdas que en Estados Unidos hace poco sentenciaron a unos Justamente te padres iba a mencionar por ese caso? Así es, un chico que tenía muchos problemas, que evidentemente sumamente violento, que había subido videos diciendo que quería matar, que se quería vengar, que El quería colegio agredir lo a sus había llamado a los compañeros. papás a hablar. Así es, y los padres habían desmerecido eso, incluso tenían un arma en casa y este chico utilizó esa arma para atacar a sus compañeros. Y la sentencia se dictó en contra de los padres, amigos. O sea, ese chico no solamente fue sentenciado y procesado como un mayor de edad por la violencia de lo que había cometido, sino decidieron sentenciar a los padres a 10 y 15 años de prisión, porque obviamente no hicieron nada para controlarlo. Entonces, esto también puede servir, como bien señalas, no solamente como un hecho, mira lo que pasó en Estados Unidos, sino para implementar ese tipo de normas aquí en nuestro país. Porque un chico que llega al colegio con la intención de agredir brutalmente a un compañero por salirse de control, porque se molestó, por lo que fuera, por la razón que fuera, tiene problemas en casa. Porque no es normal que una persona reaccione de esa manera hacia otra persona. Claro. No es normal que un niño agarre a golpes a un compañero por las diferencias que tenga. Entonces, es porque está viendo eso en su casa. Porque, lógicamente, no sabes las situaciones que puede vivir, pero es común tal vez que el padre agarre de la misma manera a la mamá, que el papá y la mamá se desquiten de esa manera con él, que tenga un hermano mayor o una hermana mayor que lo trata de esa manera, que lo trata a golpes, que lo trata a puñetes, a patadas, y lógicamente es una persona que agarra y dice, bueno, el único lenguaje que tengo para comunicarme, para resolver mis problemas, es a través de los golpes y patadas. Y si tiene también rasgos sociopáticos, porque también hay niños que empiezan a reportar estos rasgos, a veces como padres queremos invisibilizar esas cosas. El colegio te llama y te dice, oye, tu hijo ha agredido a mi hijo, le ha hecho tal cosa. No, no es así, no, Ese están es el primer exagerando, no es así, no. Por favor, todo ahora son psicólogos, todo ahora es salud mental. Antes uno soportaba en el colegio y no nos hacemos cargo. Y al contrario, culpamos al colegio, no queremos hacernos cargo. O culpas a la víctima. O culpas a la víctima. Claro, la víctima lo odia, lo envidia. Claro. No, lo que pasa es que es un chico muy débil, es enfermizo, solamente Se algo le ha resiente por pasado. todo, Así se es, ofende. algo le ha pasado. Y Pero el daño como- a las víctimas de bullying no se recupera. Los chicos que han sido víctimas de bullying, de agresiones y que han tenido que convivir con sus agresores en el colegio, es una experiencia que te marca para toda tu vida. Así es, precisamente, cuando comenzábamos el segmento les decía que era la primera parte de este informe. Vamos a ver la segunda parte porque hay autoridades que están enfrentadas por la idea de usar detectores de metales en los colegios del país. Vamos a ver.
Según cifras de la Superintendencia de Educación, el año 2023 se registraron 163 denuncias por maltrato entre estudiantes con presencia de armas y este año ya hay 7 denuncias de este tipo. En el Biobío, el alcalde de Lota no descartó la instalación de detectores de metales como los que se instalaron en Valparaíso en marzo de este año, medida que fue cuestionada. Si esto surge de la comunidad estudiantil de los respectivos colegios, de todos los actores, es un tema que hay que evaluarlo, digamos, y no se descarta eso. Un no rotundo que queda explícito en el dictamen de la Superintendencia de Educación. Aseguran que la medida vulnera los derechos de los estudiantes y cataloga la detección de objetos como un examen de pureza que los habilita a ingresar al establecimiento y ejercer su derecho a la educación. La evidencia internacional cuestiona la efectividad de estas medidas en el resguardo de la seguridad, pudiendo además ser un mecanismo de estigmatización de esa comunidad educativa. Hacemos un llamado a las comunidades educativas a buscar estrategias preventivas y formativas que realmente nos permitan reducir los niveles de violencia y mejorar la convivencia escolar. Y mientras en Lota 2 menores fueron formalizados por el homicidio del estudiante, en Estación Central el menor que portaba lo que parecía ser una pistola no ha sido detenido. Por su parte, el colegio optó por solicitar la presencia de carabineros y seguridad municipal, ya que aseguran que estos hechos escapan a las que deberían ejercer como educadores de niños y niñas. Además, invocaron la ley Aula Segura para expulsar a 4 estudiantes involucrados en las últimas riñas. Definimos líneas de trabajo relacionadas con el fortalecimiento del patrullaje preventivo en los alrededores de las comunidades educativas y de los establecimientos, junto con carabineros, en particular en el trabajo reforzado con los patrullajes mixtos entre carabineros y la municipalidad, como también generar trabajo de contención emocional con las comunidades educativas más afectadas. Es lo que está al alcance: jornadas de reflexión, tomar acciones legales, contención a los estudiantes. En Lota lamentan la pérdida de Jeremy y en un colegio de Estación Central piden a gritos un alto a la violencia. Increíble. Eso de utilizar los detectores de metales ya se estaba utilizando en un colegio en Valparaíso. Ahora, lógicamente, en el Biobío, en ese municipio, también se está planteando, pero hay un marco legal que consideran que esto de alguna manera podría atentar contra la libertad de los estudiantes de que les estén revisando las cosas y de alguna manera los estigmatizan. No sé, oye, ¿cómo le vas a revisar la maleta, chico? O sea, lo vas a traumar. ¿Qué pasa si ese chico lleva un cuchillo o en el caso del otro estudiante que lleva una pistola? Obviamente un menor de edad en Chile, por el marco legal, no va a una tienda y se compra una pistola. La ha tenido que haber sacado de casa. Entonces, los padres, para que un chico lleve un arma punzocortante al colegio, ¿dónde están los padres que no se dan cuenta de lo que su hijo lleva al colegio o no? Por lo normal es que lleve sus cuadernos, sus lapiceros, sus libros, fruta, qué sé yo. Pero llevar un cuchillo, llevar una navaja, llevar una cadena, no es algo normal. No, y hay papás de verdad que viven en otro mundo, no se dan cuenta de lo que sus hijos hacen, nunca se enteran si están bien en el colegio, si están mal. Cuando llega la libreta nomás, oh sorpresa, había examen, o tenía que estudiar, nunca abren la mochila, a veces está llena hasta de basura, porque no desordenan los papeles y tenemos que ser los padres los que nos hacemos cargo. ¿Qué miran nuestros hijos en redes sociales? También hay un factor vinculado a la violencia que consumimos, cómo los niños la interpretan, cómo la normalizan, cómo creen que es un mecanismo para ser popular, y etcétera, etcétera. Entonces sí necesitamos revisar los celulares. Si tienes nuestros hijos celulares, nada de que es mi privacidad. No, papacito, ninguna privacidad. Yo tengo que ver cómo te comunicas con el otro, hasta qué stickers se comparten, qué fotos se comparten, porque no es su vida privada. Porque si luego cometen un delito, por más que al ser menor de edad no sea delito, tú tienes que hacerte cargo de eso. Así es, hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo, que pueden estar atravesando a nuestros hijos en los colegios, nuestros hijos, nuestros hermanos, sobrinos, tal vez si tenemos menores, si no tenemos hijos, que pueden estar atravesando en el colegio. Lo principal, digamos, ese tipo de agresiones, de acoso, ser parte de un grupo que acosa a un menor. Pero también empiezan a ocurrir otras cosas a medida que los chicos crecen, cuando empiezan a convertirse en adolescentes, no en púberes. Muchos de ellos empiezan a generar una visión distorsionada de la sexualidad, obviamente a través de la pornografía. Totalmente. Entonces, uno de los tantos problemas que hay, tú bien mencionabas el caso de esos chicos que empezaron a crear pornografía con imágenes de sus compañeras recreadas a través de inteligencia virtual. Entonces, todos esos son problemas que empiezan a envolver. Uno se pregunta, bueno, vivimos en una sociedad cada vez más violenta, pero es una sociedad violenta que se retroalimenta. ¿Por qué? Porque estás produciendo chicos que crecen en un entorno violento, porque es lo que ven en su casa, es lo que consumen a través de videojuegos, de películas, de series, etc. Más si los mandas a colegios
donde los profesores, los directores, las autoridades del colegio, cuando un chico recibe una golpiza de manos de otro, agarra y los castiga a los dos. Claro. O le dice, bueno, ¿sabes qué? A ti, al que has sido víctima, te vamos a poner en otro salón. Pero el chico que lo está maltratando a él va a buscar a otro. Uno por hacer y otro por acusar. Más o menos Así ese es el mensaje que te terminan dando desde la escuela. Así es, y te recomiendan que tengas, hay una ley, nuevamente repito, desde hace 12 años, todos los colegios como mínimo tienen que tener un psicólogo, como mínimo, o sea, no quiere decir que es uno, como mínimo uno, pero no se cumple en la mayoría de colegios. Entonces, muchas personas, muchos padres de familia tienen todavía ese día, no, ¿cómo lo vas a llevar al psicólogo? No está loco para que lo lleves a un psicólogo. Al contrario, lo tienes que llevar a un psicólogo justamente para que lo ayude a coordinar y a establecer todas las ideas que empieza a formar en su cabeza. Porque un chico es una persona, un menor de edad, un niño, niña, está formando muchos conceptos en su mente de cómo funciona la sociedad y cómo se va a integrar a ella. Si tiene problemas en casa, obviamente le va a costar mucho poderse integrar de manera efectiva. Va a desarrollar problemas a futuro, integrarse a pandillas, integrarse a grupos de delincuencia, caer en manos de tantos pedrazas, de tantos traficantes sexuales que hay hoy en día y que vemos denuncias de chicas que se van de la casa y terminan en manos de uno de estos sujetos. ¿Por qué? Porque no hay un canal de comunicación con sus padres. Y tenemos que hacer algo, y es el tema de los psicólogos, es el tema de los padres, de estar en permanente contacto, pero también allí es ver cómo hacer. Ya, pones detectores de metales, pero no solamente nos concentremos en estas amenazas ya que pueden implicar un asesinato o violencia física. Está la violencia psicológica. Así es. Aquel niño al que nunca le levantaron la mano, nunca le gritaron siquiera, le levantaron la voz, pero todo el día lo molestaron por alguna característica física, por su color de piel, por X, Y o Z, y eso impacta terriblemente en su día a día, en su desarrollo, en su amor propio, en su rendimiento en el colegio también. Así es, y es por eso es muy importante mantener estos canales de comunicación efectiva con nuestros hijos, a tratar de acercarnos a ellos, preguntarle qué tal te fue en el colegio, cómo te ha ido, cómo te sientes en el colegio, qué cosas nuevas has hecho, conversar un poco con ellos. O sea, muchas veces se ha puesto ese ejemplo. Si ustedes hacen un experimento social de ir a cualquier lugar, se dan cuenta que todos los chicos están pendientes del celular y sus padres por su lado ven lo mismo. Lo mismo. Entonces es un tema sumamente preocupante y muy delicado que hay que atender de manera urgente.